Tema 15. El Corpus Paulino. 15.1. Cronología y agrupación. 15.2. Las epístolas a los romanos y gálatas. Pecado y justificación. 15.3. Temas principales de las cartas primera y segunda a los Corintios. 15.4. Las epístolas de la cautividad. Doctrina sobre Cristo y sobre la Iglesia. 15.5. Las cartas pastorales. 15.6. La epístola a los Hebreos. 15.1. Cronología y agrupación. Año, acontecimiento, actividad. 7.12. Nacimiento en Tarso de Cilicia. Después del 30. Estancia en Jerusalén. Estudia para rabino. 34.36. Vocación a la fe cristiana. Damasco. Retiro a Arabia. 37.39. Primera visita a los apóstoles de Jerusalén. 43.44. Estancia en Tarso. 44.45. Estancia en Antioquía de Siria. Primavera del 45 al 49. Primer viaje misional. 49.50. Concilio de Jerusalén. Incidente de Antioquía. Fines del 49, otoño del 52. Segundo viaje misional. 50.52. Epístolas primera y segunda a los tesalonicenses desde Corinto. Primavera del 53 a primavera del 58. Tercer viaje misional. Otoño del 54 a primavera del 57. Estancia en Éfeso. 54. Epístola a los Gálatas, quizá desde Éfeso. Primavera del 57. Primera epístola a los Corintios desde Éfeso. 57. Visita a Corinto. Verano del 57. Viaje a Macedonia. Otoño del 57. Segunda epístola a los Corintios desde Macedonia. Invierno 57-58. Estancia en Corinto. Epístola a los Romanos. Pascua del 58. Estancia en Filipos. Pentecostés del 58. Arresto en Jerusalén. 58-60. Prisión en Cesarea. Otoño del 60 a primavera del 61. Viaje marítimo de Cesarea a Roma. Primavera del 61 a primavera del 63. Primera cautividad romana. 62. Epístola a los Filipenses desde Roma, quizá desde Éfeso. 62. Epístola a Filemón y a los Colosenses, Roma. 62-63. Epístola a los Efesios, Roma. 63-64. Posiblemente viaje a España. 64-67. Viaje a Asia Menor, Creta y Macedonia. 65. Primera epístola a Timoteo y epístola a Tito desde Macedonia. 64-66. Epístola a los Hebreos, quizá desde Roma. 66-67. Segunda epístola a Timoteo desde Roma. 66-67. Segunda cautividad romana y muere mártir. La tradición cristiana ha reconocido siempre la paternidad de San Pablo sobre 14 de las 21 epístolas que incluye el Nuevo Testamento. Es considerado uno de los autores más prolijos. En la antigüedad greco-romana existían dos formas o géneros epistolares: las cartas, familiares, comerciales, y las epístolas, especie de tratados o ensayos sobre un tema dedicados a alguna personalidad, amigo o familiar. Los escritos paulinos participan de ambos géneros. Son cartas en cuanto mantienen un tono familiar y son epístolas en cuanto contienen enseñanzas doctrinales. Las epístolas de San Pablo se dividen en epístolas mayores, Romanos, 1 y 2 a los Corintios, Gálatas. Epístolas de la cautividad, Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón. Epístolas pastorales, 1 y 2 a Timoteo, Tito, 1 y 2 a los tesalonicenses. La autoría de la carta a los Hebreos aún está en discusión. 15.2. Las epístolas a los Romanos y Gálatas. Pecado y justificación. 1. Romanos. La justificación que viene de la fe. A. La parte doctrinal. Trata el significado, naturaleza y consecuencias de la justificación que hemos conseguido por medio de Jesucristo. En sus rasgos fundamentales, coincide con el contenido de Gálatas, pero se añaden otros que son base y coronamiento de la justificación. Es característico de esta epístola el nombre mismo de justificación.
A. Hay en el hombre un estado de pecado previo a la justificación. El pecado es llamado también impiedad, iniquidad, etc. B. Dios en su justicia da la sentencia de condenación. C. La pena del pecado es la muerte en su amplitud, la temporal y la eterna, la del espíritu y la de la carne. Además, una impotencia moral a la que se haya reducido el hombre viejo, cuyas pasiones, desatadas, radicadas en la carne rebelde, convierten la ley de Dios en instrumento de pecado. D. El paso del pecado a la justificación lo describe contraponiendo la justificación a la condenación, consecuencia del pecado. Cristo, nuevo Adán, se apropia de nuestros pecados y toma sobre sí su tremenda responsabilidad, presentándose ante Dios como víctima por el pecado, y como tal, recibe en sí por nosotros, y nosotros recibimos en él, la sanción justamente merecida por el pecado. Cristo satisface plenamente la justicia de Dios por todos los hombres, quedando así justificados. B. Efectos de la justificación. Quedamos liberados del pecado que antes nos esclavizaba. Quedamos constituidos justos. Quedamos reconciliados con Dios. Tenemos una nueva vida que el Espíritu nos concede, por la cual somos verdaderamente hijos de Dios. 2. Gálatas. Tema central: la controversia contra los judaizantes, la parte doctrinal. Entendemos por justificación el tránsito del estado de pecado al estado de justicia. La justificación viene no por el cumplimiento de la ley mosaica, como sostenían los judaizantes, sino en virtud de la fe en Jesucristo. La ley no fue más que el pedagogo que preparó para la recepción de la nueva ley de libertad predicada por Cristo. Esta justicia lleva consigo la infusión del Espíritu que da vida. La correspondencia de los términos vivificar y justicia, como equivalentes y sustituibles, muestra a las claras que para San Pablo justificar era lo mismo que vivificar y que la justicia era vida. Otro efecto de la fe es la unión e incorporación en Cristo y la consiguiente participación en la filiación divina. Explica la nueva condición del cristiano sirviéndose de un ejemplo. Los cristianos son hijos de Dios, antes de Cristo eran como hijos pequeños y necesitaban de un tutor, pero ahora son hijos libres en condición de heredar y tratar a Dios como a un padre. Las oposiciones esclavitud-libertad quedan representadas en los dos hijos de Abraham. Ismael hijo de Agar, la esclava, Isaac hijo de Sara, la libre. Ismael representa el Antiguo Testamento e Isaac al Nuevo Testamento. Tras esta parte viene la parte moral, que saca consecuencias prácticas. A la justificación sigue una vida justa y obras del Espíritu frente a las obras que produce la carne y el pecado. 15.3. Temas principales de las cartas primera y segunda a los Corintios. A. La primera epístola. En esta epístola San Pablo trata de solucionar algunos problemas surgidos en la comunidad y contestar algunas preguntas. Empieza con su saludo acostumbrado, recalcando su condición de apóstol de Cristo, continúa con una acción de gracias y procede a corregir algunos abusos concretos. Los partidos y divisiones entre los fieles, que se oponen a la unidad de Cristo y a la verdadera naturaleza del mensaje evangélico. Amonesta a los corintios a que resuelvan estas divisiones sin acudir a los tribunales civiles. Y condena de modo especial la fornicación que contradice la dignidad de la vocación cristiana. A continuación responde a algunas consultas de los corintios. Matrimonio y celibato. Defiende la santidad del matrimonio, dejando también clara la superioridad del celibato, como entrega total. Las carnes inmoladas a los ídolos. No es lícita la participación en banquetes sacrificiales. Sí se puede hacer uso de estas carnes fuera de los banquetes sagrados, pero, ante todo, hay que evitar el escándalo de los débiles en la fe. Instrucciones sobre el culto litúrgico. Habla sobre el velo de las mujeres, sobre la esencia de la Eucaristía, su finalidad, efectos y la dignidad de su celebración. Trata también sobre el discernimiento de los carismas. Por último, habla de la resurrección de Cristo y de nuestra resurrección. Por tanto, entre las principales afirmaciones que San Pablo enseña, se encuentran el carácter sobrenatural de la Iglesia, es decir, Cristo la ha fundado, es su cabeza y es quien la gobierna a través de los ministros, y la unidad de la Iglesia se basa en que los cristianos son miembros de Cristo, son su cuerpo y Cristo la cabeza, formando el cuerpo total. La Eucaristía, Cristo mismo la ha instituido. No es solo sacramento, sino además sacrificio, así contrapone la Eucaristía a los sacrificios paganos. Cristo está realmente presente bajo las especies sacramentales. La Eucaristía, al mismo tiempo que contiene realmente el cuerpo y la sangre de Cristo, muestra la unidad del pueblo de Dios.
La resurrección de Cristo no es solo un hecho histórico, sino también misterio. Resucitó y ya no muere más, la muerte ya no tiene dominio sobre él. Además, la resurrección es fundamento de la fe de los cristianos. Por eso, si Cristo vive, tiene poder de salvarnos y nuestra fe en él tiene sentido. Por ello, no solo es fundamento de nuestra fe, sino también de la esperanza que tenemos en nuestra propia resurrección. B. La segunda epístola. El tema central es la apología que hace San Pablo de su ministerio apostólico, fundamentado en una específica vocación divina. A la vez, habla también en esta carta de la colecta en favor de la Iglesia de Jerusalén. San Pablo se presenta como llamado de Dios, garantizándole para llevar a cabo el ministerio recibido. El apostolado cristiano se presenta como participación en la obra redentora de Cristo. En consecuencia, tiene que predicar fielmente a Cristo y difundir por todas partes el buen olor de Cristo, buscando únicamente la gloria de Dios y la salvación de las almas. 15.4. Las epístolas de la cautividad, doctrina sobre Cristo y sobre la Iglesia. La más extensa y profunda eclesiología se encuentra en los escritos de San Pablo, en concreto, en las epístolas de la cautividad, donde lo hace de un modo más desarrollado. En estas epístolas, la Iglesia es identificada al cuerpo de Cristo. Una expresión que aclara lo que quiere decir con esto San Pablo es: la Iglesia es Cristo en su cuerpo, de modo semejante a como el cuerpo de un hombre viene a ser un hombre en su cuerpo, esto es, un hombre en su aspecto concreto, y no solamente una parte del hombre. Esta idea subraya la misteriosa y profunda comunión de la Iglesia con Cristo. Parece que el apóstol había ya vislumbrado tal concepción en Corintios y Romanos, pero es en Colosenses y en Efesios donde perfila definitivamente el concepto como clave profunda del ser de la Iglesia. En Colosenses y Efesios habla también de Cristo como cabeza de la Iglesia. Cristo cabeza es diferente del cuerpo, que es la Iglesia, pero están íntimamente unidos. Además, la cabeza es la parte superior del cuerpo, a la cual está subordinada. A la Iglesia la considera también desde su realidad la esposa de Cristo. Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella para purificarla, presentándola santa e inmaculada. El cristiano participa realmente del cuerpo del Señor en la comunión eucarística, mediante la cual es elevado a una compenetración con Cristo y, en él, con todos los demás cristianos que participamos del mismo pan eucarístico. Así, todo cristiano queda constituido un miembro de Cristo y, en Cristo, unido a todos los cristianos. Adquirimos así una interrelación que trasciende la mera convivencia externa. Hay entre los cristianos una intercomunicación de vida espiritual. En las cartas de la cautividad, trata un tema ya iniciado en otras epístolas, que es el papel salvífico del cuerpo de Cristo. Al igual que su cuerpo físico nos salvó, lo hace su cuerpo místico, en su presencia eucarística, que también es instrumento de salvación. Por la comunión con el cuerpo de Cristo, glorioso en los cielos y presente en la tierra, la Iglesia asociada de manera íntima y real al cuerpo de Cristo, unida y distinta a la vez, es constituida también en instrumento universal de salvación. Se aprecia en las epístolas paulinas el fundamento de la unidad de la Iglesia en la unidad de Dios y la pluralidad cristiana en la Trinidad divina. 15.5. Las cartas pastorales. Desde el siglo XVIII se llama así a las tres cartas dirigidas a Timoteo y a Tito, discípulos de San Pablo. La finalidad de los escritos es exhortar a mantener intacto el depósito de la fe y orientar en el gobierno pastoral de las iglesias a ellos encomendadas. La jerarquía eclesiástica descrita en las epístolas está todavía gestándose. No hay todavía un vocabulario para designar y distinguir las atribuciones y oficios del obispo y del presbítero, aunque sí es claro el orden distinto entre obispos y presbíteros de un lado y diáconos de otro. Episcopos designa siempre a un ministro sagrado, presbíteros se toma a menudo el sentido de anciano, y diáconos casi siempre significa servidor o ayudante. Los jefes de las iglesias reciben algunas veces el nombre de presidentes. El lenguaje es, pues, todavía vacilante. En algunos padres de la Iglesia vemos la evolución de los términos. Por ejemplo, a diferencia de las epístolas paulinas, San Ignacio de Antioquía, muerto en el año 107, habla de los obispos residenciales como institución perfectamente establecida, con potestad monárquica y jurisdicción sobre los presbíteros, que actúan con potestad delegada de aquellos. Una característica de estas cartas es pasar de consideraciones doctrinales a indicaciones y consejos prácticos, que miran sobre todo al comportamiento de los cristianos en sus comunidades o en medio del mundo, en el que han de santificarse y atraer a la fe con su buen ejemplo y ejercicio de las virtudes. 15.6.
La epístola a los hebreos. A. Autenticidad. Desde el siglo IV es atribuida a San Pablo. Antes de esta fecha era admitida como paulina en Oriente, pero había dudas en Occidente. La causa principal era la diferencia de estilo, sintaxis y vocabulario respecto del corpus epistolar paulino. Hebreos tiene un griego pulido y culto, a diferencia de las demás epístolas, que tienen un griego más vigoroso y espontáneo. Sin embargo, es cierto que el talante de fondo y el pensamiento es coherente con el del apóstol. Soluciones propuestas. A. Que San Pablo dictó algunas ideas que quería transmitir a un secretario de gran cultura y que, por su cuenta, éste le dio un estilo propio. B. Otra solución más antigua es que San Pablo la dictó en hebreo-arameo y que se perdió muy pronto, habiéndose conservado la temprana y elegante traducción griega que pasó al canon de la escritura y que es la que conservamos. El título de la carta es posterior, aunque muy antiguo, pues se encuentra en toda la documentación. B. Destinatario. La mayoría de los comentaristas coinciden en que está dirigido a un grupo de cristianos procedentes del judaísmo, en el que predomina un cierto número de antiguos sacerdotes y levitas del templo de Jerusalén. Seguramente tras su conversión habían sido excluidos de sus funciones cultuales en el templo y se encontraban de alguna manera sin oficio. En algunos momentos, tal situación podía provocarles ciertas crisis de ánimo y añoranzas del esplendor de las grandes liturgias del templo. C. Doctrina. San Pablo se dirige a ellos para reconfortarles en la fe, argumentándoles, muy a la manera rabínica, que los antiguos sacrificios del templo no eran sino figura anticipada del único sacrificio, que es el de Cristo, verdadero templo y sumo sacerdote. La vida de estos nuevos cristianos debe apoyarse en la fe en Cristo que han abrazado y en la esperanza de que, así como el antiguo pueblo hebreo peregrinó por el desierto con grandes penalidades, pero con la ayuda poderosa de Dios, hasta entrar en la tierra prometida, así sus destinatarios inmediatos y todos los demás cristianos deben peregrinar por esta tierra hasta alcanzar la gloria del cielo. Con esa esperanza, deben soportar las persecuciones y la pérdida de su antigua posición que les brindaba la consideración de sus conciudadanos y el sustento de la vida. Con este motivo, el apóstol tiene ocasión de desarrollar la doctrina sobre el sacerdocio y el sacrificio de Cristo, constituyendo, a este respecto, un escrito del Nuevo Testamento de gran relevancia. La epístola fue escrita desde Italia, quizá desde Roma, alrededor de los años 62-63.